sea lo más sintético, lo más conciso y al mismo tiempo lo más preciso que me ha sido posible. La esencia existente, es decir, el individuo, la sustancia individual, lo existente, la esencia existente de un ser, en última análisis está compuesta de esencia como límite determinante. Es decir, que toda sustancia primera, todo individuo, todo existente, en último análisis está compuesto de esencia como límite determinante y de existencia como actualidad determinada. La esencia es el límite determinante de la sustancia individual, de un algo o de un alguien existente. La esencia es el límite determinante y la existencia es la actualidad determinada. ¿Determinada por quién? Por esa esencia. Sin esa determinación, ese existir, ese existente no sería nada. Con lo cual restablecemos una prioridad que evidentemente tiene la existencia en cuanto es lo que determina, lo que constituye lo que una cosa es. Es decir, que si yo a la esencia existente, que es el individuo, que es la sustancia primera de que habla Aristóteles, que es la realidad actual de algo, yo le quito la esencia, que es lo que determina esa sustancia, lo que la limita, lo que la circunscribe en su ser, en lo que es, ¿qué queda? No quedaría nada. ¿Existencia de qué sería? Existencia de nada. Por eso, la metafísica será siempre la ciencia que estudia la esencia y el fin de lo que existe, que es otra de las definiciones. Estudia la esencia y el fin de lo que existe. Y el otro problema que es importante también considerar es que hay quienes consideran que la existencia, o pretenden hacer de la existencia algo que resulta de la relación con una circunstancia. Ustedes han visto, hasta el otro día el sacerdote en la homilía citó a Ortega y Gasset sin nombrarlo, en ese libro que se llama El yo y sus circunstancias. Como si en la relación, digamos así, se agotara o se resolviera el existir. Y esto es erróneo, porque la existencia en sí de algo que existe en sí por sí mismo, que es una cosa, que es un alguien, que es un individuo, que es una persona, la existencia en sí es algo absoluto y primario en el ser, y un constitutivo que lo hace persistir primero a él, antes de relacionarlo con el ambiente. Esto es importante incluso proyectarlo en la relación de las personas divinas, porque hay quienes han pretendido anular la sustantividad de las personas divinas y pensarlas en función de relación. Creo que usted una vez me citó, no me acuerdo, a un teólogo francés que decía algo de esto. Precisamente cuando la relación en todos los casos es un accidente. La relación, estamos hablando siempre en el plano de aquello que es abordable por la inteligencia humana. La relación es una cosa accidental.
De manera que todo lo que en nosotros es, digamos, vida de relación con el otro, es una cosa accidental. Y esa relación, por ser una cosa accidental, es algo cuyo ser no es un ser de suyo, no es un ser por sí, es un ser por otro, de otro. El accidente es un ser disminuido. Precisamente porque es un ser disminuido, porque el accidente propiamente dicho le decimos ser, pero es ser de otro, es ser por otro, es ser en otro. Es decir, está en una relación de subordinación, de dependencia, con relación a el ser que es en sí y por sí, que subsiste en sí mismo, que es la sustancia. Por eso, la filosofía, la metafísica, se ocupa principalmente ¿de quién? Se ocupa principalmente de la sustancia. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la definición abarca los principios constitutivos de las especies, o de la especie, pero no los principios individuales. Por eso, en los objetos compuestos de materia y forma, en las sustancias compuestas de materia y forma, nosotros nos encontramos que la esencia significa no sólo la forma ni sólo la materia, sino el compuesto de ambas, como ya nos hemos referido. Pero se sobreentiende que la materia que va, digamos, que integra la definición de la especie no es la materia individual, sino desindividualizada, la materia sensible desindividualizada. No es esta carne y este hueso de este cuerpo humano, sino la carne y los huesos. Porque, digamos así, en el pensamiento, el ser está desindividualizado, la materia sensible misma como despojada, traída de sus notas individuales. En la misma forma que el segundo grado de la abstracción abstrae la materia inteligible, que es el sujeto de la cantidad. La cantidad tiene el privilegio, digamos así, de ser objeto de una abstracción, la abstracción segunda, que permite objetivar la cantidad como si ella fuera un ente independiente, es decir, como si fuera un ente que subsiste por sí mismo. Y en la demostración matemática trabajamos, digamos así, con esos entes, que utilizamos indudablemente representaciones intuitivas, imaginativas, de los números, de las figuras geométricas, y nosotros nos manejamos con ellas como si fueran entes que tuvieran una existencia separada, pero no la tienen ni la pueden tener. Porque en la realidad, ¿qué es la cantidad? El primer accidente de los cuerpos. En la realidad es el primer accidente de los cuerpos. Yo trazo una circunferencia en el pizarrón que es en realidad una representación. En la realidad la circunferencia puede ser la forma que tiene una rueda, pero como tal no puede existir. Sin embargo, en la mente son entes con los cuales, digamos así, la inteligencia trabaja, explora, investiga sus relaciones como si fueran un mundo de entidades independientes, y de entidades puras, de entidades ideales. Son entidades ideales que tienen solamente existencia en la mente. Ahora bien, ¿por qué la matemática es susceptible de ser aplicada universalmente al estudio de los fenómenos de la naturaleza? ¿Por qué Galileo dijo, la naturaleza es un libro escrito en caracteres geométricos? Y porque todo el mundo visible, material, se determina
materialmente es la cantidad en el espacio. Por eso es susceptible de ser medido, de ser calculado. Y por eso la matemática tiene esa universalidad de aplicación, que es lo que ha llevado falsamente a la idea de considerar que en el fondo el conocimiento matemático debe ser como un conocimiento rector y el método matemático como un método universal de toda la ciencia, que es lo que Descartes expone en el discurso del método. Porque él pretende que esos modos que son tan rigurosos, tan perfectos de la demostración matemática, trasladarlo a todo el ámbito de la realidad, olvidando precisamente que la cantidad es justamente la cualidad indiferente, que la cantidad en la realidad es el primer accidente, pero es el primer accidente de los cuerpos y no tiene más valor ontológico que el de un accidente, por primero que sea, con relación a los demás accidentes sensibles. Dice Santo Tomás, seguimos con el texto, no se puede afirmar que la... Dice Santo Tomás, no se puede afirmar que la materia integre la definición de la sustancia física natural como un simple agregado de la esencia o un ser extraño a la misma. La materia no integra la definición como algo sobreañadido a la esencia, sino como un elemento constitutivo de la misma. Semejante definición corresponde a lo accidental, que propiamente no tiene esencia. Por eso, en la definición del accidente se incluye al sujeto. Si yo hablo de la blancura, me tengo que referir al sujeto que posee esa cualidad. Porque el accidente, aunque, como decíamos, preguntamos por el qué, por la adquiridad de una cualidad, de una cantidad, de una relación, de una acción, de una pasión, propiamente esencia no tiene el accidente, porque solamente tiene esencia propia, cierta, la sustancia. Aun cuando nosotros extendemos el sentido de esencia o el significado de esencia también a lo accidental. Incluso preguntamos qué es este color, o qué es esta cantidad, o qué es esta relación. La misma pregunta que hacemos cuando preguntamos qué es este individuo, esta esencia existente. Pero es una esencia, por lo mismo que es de un ser, que es un mínimo de ser, y que es un ser además que existe en dependencia, que es de otro, que es por otro. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la esencia de un accidente, tenemos que incluir ese accidente en el sujeto que lo posee, en la sustancia que lo posee, en el individuo que lo tiene. Ahora, es sumamente importante tener presente que lo que nos dice a continuación Santo Tomás, por eso en la definición del accidente ha de incluirse el sujeto, que está al margen de la noción constitutiva del accidente, porque el sujeto que sostiene el accidente está al margen de lo que sería la esencia que define al accidente. No es constitutivo del accidente el sujeto, sino es el que lo sostiene, es el que lo sustenta. Por eso dice finamente Santo Tomás, por eso en la definición del accidente ha de incluirse el sujeto, el cual está al margen de la noción constitutiva del accidente. Porque la pared blanca está al margen de la noción constitutiva de blanco o de blancura. Pero resulta que yo no puedo definir al accidente sin, digamos así,
incluirlo en un sujeto sin el cual no existiría, no podría existir. Y repito, porque además no tiene propiamente esencia. Es patente entonces que la esencia incluye la materia y la forma. Ni puede decirse que la esencia sea la relación existente entre la materia y la forma. La esencia no es la relación entre la materia y la forma, o algo sobreañadido a ambos, es decir, una tercera cosa que se agregaría a la materia y a la forma, porque necesariamente esto sería algo accidental o extraño a la realidad de la esencia, y por su medio no se obtendría conocimiento de ella, todo lo cual es atributo correspondiente a la esencia. Quiere decir que la esencia es esa unión, esa unidad, mejor dicho, no unión, esa unidad de ser que tienen la materia y la esencia. Por la forma que es acto, se actualiza la materia. Por la forma que es acto, se actualiza la materia y acaba por ser ese algo que ella es concretamente. Este hombre, este caballo, esta agua. Lo sobreañadido, en cambio, no da propiamente a la materia el existir actualmente, sino sólo tal existencia actual, semejante a la cualificación que introduce los accidentes. Así, por la blancura, el sujeto deviene actualmente blanco. Por la blancura, por el accidente, el sujeto, la pared, es actualmente blanca. Porque el blanco es algo sobreañadido al sujeto, porque podría ser negra la pared, o podría ser roja, o podría ser azul. Por eso, cuando se adquiere tal forma accidental o sobreañadida, no hay estricto engendrarse, no hay generación análoga en sentido menos estricto. Generación real hay cuando, digamos así, hay nacimiento, por ejemplo, de un ser que no existía y comienza a existir como algo existente, como una esencia existente, como un individuo real. Pero cuando hay una simple alteración cualitativa en una sustancia que, por ejemplo, de líquida pasó a ser, es decir, el agua de líquida pasó a ser gaseosa, allí en realidad no hay propiamente una generación de nada, porque no hay pasaje del no existir al existir, de una cosa, sino de algo de una cosa. Es decir, en una misma sustancia sufre un cambio, una alteración cualitativa. Por eso cuando se estudia el movimiento, cuando se estudia el cambio, se habla de 4 especies de cambio. 3 están relacionados con la cantidad, de diversas formas, pero están relacionados. Son cambios exteriores, accidentales, puramente accidentales, que son el desplazamiento, es decir, el cambio de lugar de una cosa que estaba aquí pasó allí. El aumento, la disminución, que es otro cambio directamente referido a lo cuantitativo. Una cosa más chica se hizo más grande, o viceversa. La alteración cualitativa, que es la tercera especie de cambio. Aquí hay un cambio también en el plano del accidente. Y es un cambio que, si bien es cualitativo, depende de la cantidad en la sustancia física. Porque cuando yo elevo el agua a 100 grados, el agua cambia su estado líquido y pasa al estado gaseoso. Y cuando la bajo a 0 grados, es decir, digamos así, esa disminución de la cantidad en la temperatura, tened cuidado, en la temperatura trae como consecuencia un cambio cualitativo, una alteración cualitativa. Entonces fíjense que estas 3 formas de cambio, de movimiento, el desplazamiento o traslado de un lugar a otro, el aumento y la disminución,
y la alteración cualitativa tienen todas una relación no solo con la materia, sino con la cantidad. O son cambios puramente cuantitativos o dependen de la cantidad. Pero todo esto se mueve en el plano puramente accidental de lo sobreañadido. En cambio, la cuarta especie de cambio, que es el cambio sustancial, allí hay comenzar a ser y dejar de ser. Allí hay, por ejemplo, nacimiento y muerte. Allí hay surgir a la existencia y hay corrupción y desaparición de una cosa o el cambiarse en otra cosa. Como por ejemplo cuando el agua se cambia en hidrógeno y oxígeno, o cuando la sal de cocina se cambia en cloro y en sodio. Ahí el cambio es sustancial. Allí afecta a la forma sustancial misma. Permanece la materia, cambia la forma. Es otro ser. ¿Cómo sé que es otro ser? Porque sus propiedades son distintas. Y porque las propiedades derivan de la esencia. Por eso las propiedades son accidentes que tienen, digamos, una dignidad especial, tienen una representatividad, una consistencia, un valor ontológico, óntico superior a los accidentes comunes. Por eso, fíjense, vamos a trasladar esto al plano concreto de la existencia social y política. Rousseau elabora una teoría de la sociedad basada en una convención, en un mero contrato. El hombre en su existencia, digamos, original o en su existencia primitiva, el hombre primitivo, se bastaba a sí mismo. En fin, en él tenía la capacidad de la suficiencia de la vida. Lógicamente, tendía a buscar y a satisfacer sus necesidades, procurándose esto o aquellos bienes que la naturaleza le ofrecía. Y, lógicamente, entraba en competencia o en lucha o en enfrentamiento con otros hombres que aspiraban o tendían a lo mismo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en un momento dado resolvieron, en aras de la propia conservación o de la propia seguridad, reunirse en sociedad. Aquí la sociedad sería algo, no social, un puro accidente. Un puro accidente. Y observen entonces la figura de Aristóteles cuando analizando la naturaleza de la relación convencional contractual, dice, es una unión que es más bien separación. Es una unión que es más bien separación. ¿Por qué es más bien separación? Porque vamos a suponer que fuera como imaginó Rousseau en el contrato social, vamos a suponer que sea así, ¿no? Entonces, se unieron por un interés que era de todos y de cada uno. El interés de la propia seguridad, de beber tranquilo, sin ser molestado, de ser respetado, de no ser lesionado, de no ser afectado. Entonces toda mi relación con los demás está simplemente en asegurar mi propia seguridad, mi propia conservación, mi propio bienestar. ¿Y dónde termina mi obligación con el otro? Donde termina lo que hemos convenido. Como decíamos, más allá, ¿qué pasa? Yo soy enteramente libre respecto del otro. No tengo nada que ver con el otro. Y el otro no tiene nada que ver conmigo. Cuando el contrato pasó a ser la figura jurídica universal, entonces en realidad lo que se organizó sobre la base de ese derecho puramente contractual no fue la unión
unión entre los hombres, sino una separación entre los hombres. Por eso la democracia basada en el contrato social y en la soberanía popular es una anarquía institucionalizada. Fíjense la importancia que tiene distinguir entre el propio y el puro accidente. El ser social es algo que deriva de la naturaleza del hombre. No es simplemente un acto voluntario mío, no sé si me explico, porque yo lo quiero, una convención, como por ejemplo yo quiero comprar esto y lo compro, y lo pago lo que me pide. Eso es una cosa convencional. El precio que fijamos, que yo acepto, que me pide el vendedor y que yo comprador le doy, es una cosa convencional. Yo si quiero lo compro, si no quiero no lo compro. Si yo pongo en esta forma de puro accidente la relación, el vínculo social entre los hombres, el vínculo matrimonial, por ejemplo, el vínculo político, entonces resulta que en realidad esto no es propiamente una unificación. Tiene la forma convencional de una unificación, le pasa como al número, es la unificación cuantitativa, que usted va formando, por agregación de uno, va formando los distintos números. Pero cada número, por ejemplo, usted llega al número 10, esa decena, es una unidad puramente exterior, porque intrínsecamente es una decena porque están los 10 unos separados. Porque si estuvieran fundidos, serían un solo uno. ¿De qué modo puede usted separar un uno de otro uno para hacer dos? Para adicionar dos, manteniéndolos siempre separados, en posición distinta, el uno exterior al otro, como pasa con los puntos de una línea. En matemática, toda unión, toda unidad, es una unidad puesta desde fuera, puesta por la mente, que va construyendo, que va generando, por ejemplo, en los números, o generando la línea. Pero la unidad que reviste cada número es una unidad que en realidad es una separación de los elementos integrantes. Están reunidos exteriormente. Y toda vez que nosotros en las relaciones humanas aplicamos este criterio, no unimos a la gente, la separamos. Además, el contrato se hace para separar. Y observen ustedes esto, supongamos que rigiera como ley suprema, simplemente esto: no hacer a los demás lo que no quieran que le hagan a uno, que es una ley natural, pero que nos limitáramos a eso. Como dice mucha gente, yo no le hago mal a nadie, yo no hiero, yo no robo, yo no estropeo la situación del otro, yo no violo su domicilio, yo no hago nada. Y entonces yo considero que con eso estoy cumplido. ¿Se dan cuenta? Considero que estoy cumplido. Y mi obligación no va más allá de no hacerle daño al otro, al tercero, y de reparar el daño en el caso que yo se lo haya producido. Cuando la moral se agota en no hacer el mal al otro, ustedes se dan cuenta que esa moral por sí sola sería una moral de muerte, no de vida, de separación, no de unión, y menos de comunión, y menos de comunidad. Es importante tener en cuenta esto. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Ahí puede anidar el colmo del egoísmo, de la avaricia, del espíritu de usura.
es eso de que precisamente mi obligación hacia el otro no va más allá que el cumplir con lo que he convenido con él, la parte que me corresponde, y después yo estoy libre del separado. Por no hacerle daño, pues como no quiero que me hagan daño a mí, y en caso de que lo haga, lo reparo. Pero si yo me limito a eso, yo hago, digamos así, una sociedad de separados, de desvinculados entre sí. Y de ese modo como la anarquía se hace costumbre y se hace institución. Yo no me meto con los demás, no interfiero para nada en la vida de los otros. Exijo que nadie se meta conmigo ni me reclame lo que no me corresponde. Y ustedes ven cuánta gente está frente a la injusticia, a la iniquidad delante de los otros y pasa de largo, no le interesa el asunto. Porque en el fondo, ya que el otro día se leyó el Evangelio del Samaritano, el domingo, el samaritano no tenía, de este punto de vista que estoy hablando, no tenía ninguna obligación de detenerse. En realidad, cuando nosotros pasamos de la ley antigua, de la formulación antigua a la formulación nueva, es decir, de la que Dios le dictó a Moisés en el monte Sinaí, a la que Cristo formuló, la ley es la misma, solo que la que le formuló los 10 mandamientos, si ustedes analizan, tiene una forma enteramente negativa. La fórmula es negativa. Más bien que mandar a hacer, manda no hacer. No adores nada más que a Jehová. No uses ninguna imagen, ni figura, ni nada que sustituya ese exclusivo término de tu adoración. No jures en vano. El único positivo es amar padre y madre. Pero todo lo demás es no robar, no mentir, no codiciar, no fornicar, no desear los bienes ajenos, la mujer ajena. Fíjense que la ley, la antigua ley manda no hacer el mal, más bien que obrar el bien. En cambio, la nueva ley, que es intrínsecamente la misma, lo que te manda es obrar el bien. Y lógicamente el que obra el bien no hace el mal. Por eso San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Solamente el que ama puede hacer lo que quiera, porque solo puede querer el bien. Porque si ama, no puede querer sino el bien del otro. Ustedes ven que hay una justicia negativa y una justicia positiva. La justicia negativa tiene como leyes, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. La justicia positiva tiene como ley, precisamente, amar a Dios sobre todas las cosas y al otro como a uno mismo. ¿Y qué es amar al otro como a uno mismo? Es en realidad brindarse al otro. Porque el verdadero amor a sí mismo está en brindarse al otro, en hacerse ofrenda para el otro, respecto del otro. Ser social es propiedad del hombre, derivada de su naturaleza. Lo mismo acontece con la propiedad privada. Es propiedad. Deriva de la esencia, deriva de la naturaleza. Cuando Aristóteles se refirió al problema de la justificación de la propiedad privada, no la justificó directamente como derecho natural,
pero dio tres razones de conveniencia que equivalen precisamente a señalar que es algo que deriva de la naturaleza del hombre. Porque dijo, ¿por qué hay derecho a poseer bienes propios? Primero, porque cada uno se ocupa más de lo que es suyo que de lo que es común con otros, lo cual lo documenta en todos los tiempos. Usted se da cuenta cuando, por ejemplo, va en un colectivo si el que lo conduce es el patrón o el peón. Lo sabe siempre. No, puede ser que haya algún peón, yo no digo que no, que lo trate como si fuera suyo. Pero ese siempre va a ser una excepción que confirma la regla. Segundo, cuando yo me aplico a lo mío, trato de perfeccionarme lo más posible para poder usar mejor, disponer mejor, sacarle más fruto, en fin, etc. Lo cual es también un hecho evidente. Yo he conocido, digamos, agricultores analfabetos que tienen un saber en tratar de, en fin, de aprender lo más posible para sacar el mejor partido de su tierra. Es lógico. ¿Tendrían ese empeño para una cosa que me debe? Pregunto yo. Y no es egoísmo eso. No es egoísmo. Tercero, dice, cada uno está más contento con lo suyo. Han pasado, fíjese, 24 siglos desde que Aristóteles escribió esto. Yo pregunto si en 1974 algunos podrían dar mejores razones que eso. Fíjense, además de esto lo digo por una razón, porque ahí tienen lo que es el saber esencial, el saber esencial. Ustedes se dan cuenta que es un saber realmente inmutable. Usted podrá ahondar más eso mismo, indiscutiblemente. Por ejemplo, Vives, el famoso Vives del siglo XVI, de la época de Carlos V, Juan Luis Vives, el humanista español, amigo de Erasmo, escribió dos opúsculos entre las muchas obras que son realmente dos obras notables, dos ensayos notables. Uno se titula De la comunidad de los bienes y el otro del socorro de los pobres. De la comunidad de los bienes y del socorro de los pobres. Dos ensayos que él escribió estando, creo que en Bélgica, en un lugar de Bélgica, próximo a Alemania, en la época en que se produjeron la famosa rebelión comunista anabatista de los campesinos de Münster, que lograron adueñarse de una ciudad y establecer comunidad de bienes, de mujeres y de todo. Luego fueron barridos, claro está, por las tropas del obispo y de los príncipes, de lo que fuera. Entonces, este escribió dos ensayos que son realmente de una finura incomparable. ¿Por qué? Se refieren a la propiedad privada. Y entonces Vives defiende algo que es doctrina de la Iglesia, por otra parte, y que los papas últimos han desarrollado cada vez más ampliamente, que es, primero, el derecho a poseer bienes propios como derecho natural. Y segundo, esto que llaman ahora la función social, que creen que han descubierto ahora, ¿no? Y dice lo siguiente, que aquello, lo mismo que decía San Ambrosio, dice, eso que tú le das de lo que te sobra a ese otro que le falta, no es algo tuyo que le das, sino algo que es de él. Le das algo que es de él, no algo que es común a él y a vos,
nunca es común, no sé si explico, sino algo que es de él. Eso que te sobra a vos y estás frente a una necesidad extrema, allí, patente, clara, no le das lo tuyo, le das lo de él. Esto es una cosa que nosotros tenemos que tener muy presente. Por eso, cuando Cristo en el Sermón de la Montaña le dice a los discípulos que vuestra justicia abunde más que la de los escribas y fariseos, que la justicia de los escribas y fariseos es cumplir a la letra las cosas, cumplir con todo lo convenido. Está convenido, dispuesto que yo tengo que hacer tal cosa, arrodillarme de este modo, rezar de este modo, pagar este diezmo, hacer tal cosa. Y entonces uno dice, yo hago todo esto, y cree que ha cumplido. Y a lo mejor no ha cumplido nada. ¿Qué quiere decir la justicia que abunda? Es la justicia que perfecciona el amor. Y esa justicia entonces no mira a lo debido, sino que mira a lo que el otro necesita. La medida es la necesidad del otro. Esa es la medida. Por eso, a mí no me gusta cuando dicen que todos los otros son, que cualquiera es próximo nuestro, así como si fuera igualmente próximo. No es verdad. No es verdad. Que me diga que todos son en alguna medida próximos, no hay ninguna duda. Pero que me diga que son igualmente próximos, no acepto. ¿Por qué no acepto? Porque próximos son los más cercanos. Y todos, así indiscriminadamente, no son los más cercanos de mí, sino que el más próximo es aquel a quien Dios, la naturaleza o las circunstancias han puesto más cerca mío. Yo, de un niño hambriento que está en la China, no puede ser un próximo mío como uno que lo tenga al lado, muriéndose de hambre. El buen samaritano lo reconoció como próximo a ese viajante o peregrino asaltado, porque las circunstancias lo pusieron delante de esa necesidad apremiante. Y él respondió. Entonces, fíjense cómo se entiende, por eso insisto tanto en estas distinciones que son esenciales, que hacen del orden, de la esencia, de la naturaleza de las cosas. Fíjense que siempre que nosotros planteamos una igualdad abstracta, así común, genérica, nosotros estamos falseando la realidad de las cosas. Porque nosotros estamos rehuyendo la realidad existente, real, la esencia existente, o aquello que tiene valor esencial o valor de propiedad que no siendo esencia deriva de la esencia. Y nosotros tomamos el ser en su existencia mental, intencional, con sus características de universalidad y abstracción, y lo aplicamos unívocamente a todos los individuos por igual. Juan es hombre, Pedro es vuelve a concluir en lo mismo. A esta posición responde también la palabra de Boecio en el comentario de las categorías, donde dice que usía significa el compuesto. Usía, la sustancia, es para los griegos lo mismo que para nosotros esencia, como lo señala él mismo en el libro de la doble naturaleza. También Avicena sostiene que la adquiridad de las sustancias compuestas es la composición misma de forma y de materia. Igualmente el comentarista, o sea, Averroes, sobre el séptimo libro de la metafísica, dice: la naturaleza de las especies de seres sometidos al proceso de generación es algo intermedio, es decir, compuesto de materia y forma. ¿Por qué dice algo intermedio? Porque es algo que está, digamos así, colocado
por debajo de las sustancias que son simples, aunque sean creadas, decimos simples, los cuales implican composición al menos de esencia o de existencia, o la sustancia simplísima, única, que es Dios. Por vía de razón se llega también a esta afirmación: el existir de la sustancia compuesta no es sólo el existir de la forma, ni sólo el existir de la materia, sino del compuesto mismo. La esencia, por su parte, es aquello dentro de cuya estructura se dice que la realidad existe. Vean, en este pasaje y en esta traducción, acá está el texto latino y el texto castellano, la esencia, por su parte, es aquello dentro de cuya estructura se dice que la realidad existe. Es decir, la realidad existe, vamos a decir, encuadrada en la esencia, ceñida por la esencia, como si yo dijera dentro de la esencia, lo cual acentúa el peso ontológico de la esencia. Por eso la esencia de la cual lo real toma la denominación ente, porque lo real toma de la esencia la denominación ente, no puede ser tan solo la forma ni la sola materia, sino ambas, aunque de su existir tan solo la forma sea a su manera la causa. Porque el principio determinante, el principio que es acto, que lleva a la existencia, es la forma. La materia es como un elemento pasivo, maleable, es el elemento que es informado, que es actualizado, que es realizado. Por eso la materia es el principio del cambio, pero lo que actualiza la materia y la constituye en el ser existente es la forma. Con lo cual se acentúa aquí ese peso óntico, vamos a llamar así, que la esencia tiene, es decir, que la parte del elemento formal de la esencia tiene en la constitución del ser en la existencia. Dice, así vemos que a las cosas constituidas por múltiples principios no se las denomina solo por uno de ellos, sino por aquel que los abarca todos. Aquel que los comprende a todos. Tal vez parece concluirse, supuesto que el principio de individuación es la materia, que la esencia compuesta en sí de materia y forma sea tan solo particular y no universal. Se llegaría entonces a concluir, si la esencia es lo significado por la definición, que los universales no la tienen. Es que los universales como tales no tienen esencia. Se fundan en la esencia, que existe en la realidad, pero no tienen ellos de suyo esencia, porque incluso los universal que son todos los conceptos negativos, tanto como los afirmativos, y los universales negativos se refieren a algo que no existe en la realidad, que es ausencia, que es falta, etc. Por eso nunca el universal, es decir, cuando yo abstraigo hombre de los individuos que son hombres y formo el concepto de hombre, la especie hombre nunca es modelo, nunca es arquetipo, nunca es ejemplar. Platón en este punto se equivocó, porque precisamente le dio a las ideas en la mente humana valor normativo, ejemplar. Y la idea de hombre, que total se aplica por igual como categorema especie a todos los individuos que son hombres, no es norma, no es ejemplo, no es arquetipo. Donde la idea, el logoi, el universal, digamos la esencia, no el universal, la esencia es arquetipo
Y ese ejemplo es la mente divina. En la mente divina y en los ejemplares más acabados que se dan en la realidad existente, en los individuos existentes. Por ejemplo, si yo dijera, ¿cuál es la criatura humana ejemplar, normal? María. Ella es la criatura humana ejemplar. Porque la ejemplaridad no puede ser una idea abstracta. Cualquiera lo comprende. No puede ser el ser en la esencia en su existencia abstracta intencional. Al contrario, ahí tiene esa universalidad, ese carácter común que permite predicarla de todos los individuos que poseen o que pertenecen a esa especie. Está señalando que en ese plano de su existencia intencional no tiene valor de modelo, de ejemplo, de arquetipo, sino es simplemente la especie común a muchos individuos. ¿Dónde alcanza el valor, la dignidad, la perfección de ejemplo, la esencia? En la existencia real, concreta, individual. Y de nada necesitamos tanto como de los ejemplos, como de las personalidades ejemplares. Y observen ustedes que esa, por ejemplo, en el plano humano, esa ejemplaridad, esa norma, está realmente dada, sin discusión, al menos para los que tenemos fe. Y aún para los que no teniéndola, consideran al fin, detenidamente, los caminos de María en el mundo, prestándole al menos fe a los testimonios de San Lucas, nada más que a eso. De manera entonces que es interesante darnos cuenta que la esencia como tal tiene en realidad tres posiciones distintas. Está la esencia en la mente divina, está la esencia en la cosa, en el individuo real, fuera de, y está la esencia en el universal de la mente humana. Pero aquí con un existir puramente intencional. Ahora, la esencia de suyo no es universal. La esencia de suyo no es universal. Es universal en la mente que la piensa, en el concepto. Porque en la realidad la esencia es individual. Porque la universalidad y la abstracción son caracteres que le presta a la esencia la mente, así como la singularidad y la concreción son caracteres que la esencia tiene en su existencia natural, individual, concreta, en este individuo, en aquel otro individuo. Lo importante es que la esencia, lo inteligible de una cosa, su razón de ser, su utilidad, su causa formal, llamémoslo como quiera, su naturaleza, es algo que es lo mismo en su existencia individual que en la existencia intencional y sobre todo en su existencia ante rem en la inteligencia animal. Porque si no fuera así, la verdad no sería la realidad en el pensamiento. Entonces, lo mismo que es universal en la mente,
es singular el mismo ser en la existencia. Pero aquí viene una diferencia también, que solamente la podemos interpretar por la vía analógica. Esa esencia, al actualizarse en cada individuo, no se actualiza igual, sino distinto. Y el grado de perfección de un ser será en la medida en que la actualización de la existencia es más o menos plena, más o menos cumplida, más o menos acabada, más o menos perfecta. Si de alguien se dice, es todo un hombre, un verdadero hombre, es porque en él está como llevada a plenitud el ser hombre. Cuando Aristóteles dice, sé el que eres, sé lo que eres. Y es lo que le está pidiendo a uno, que sea acabadamente lo que es un hombre. Y nosotros constantemente, el lenguaje ordinario está constantemente haciendo esas jerarquizaciones ontológicas o metafísicas, las hace, porque nosotros hacemos siempre, nosotros decimos esto es agua pura, oro puro, oro verdadero. Queremos decir que eso que está ahí es nada más que oro, sin mezcla ninguna. Por eso las propiedades trascendentales del ser, de todo ser, la unidad, la verdad y el bien, son precisamente esas propiedades trascendentales. Nos están señalando a nosotros que en el existir, en el acto de ser, ahí donde la esencia se existencia, se actualiza, en fin, se realiza, démosle el nombre que sea, se hace presente, es allí donde se ha de realizar plenamente cada uno de esos atributos universales trascendentales del ser. Cuanto más uno es un ser, tanto más ser es, tanto más perfecto. Cuanto más verdadero, más el mismo. Nosotros lo decimos lo mismo, oro verdadero, oro puro. Hombre verdadero. Es lo mismo que decía Hernando del Pulgar en Los Claros Varones de Castilla, refiriéndose a cualquiera de esos varones ejemplares. Era hombre esencial. ¿Qué quiere decir que era hombre esencial? Que la esencia hombre en ese estaba en su esplendor acabado, estaba llevada a la plenitud de realización. Es como si dijera que no le quedaba nada por ser, era todo lo que tenía que ser. Era hombre esencial, y agrega, y no se cuidaba de las apariencias. ¿Qué quiere decir que no se cuidaba de las apariencias? Que todo lo accidental, circunstancial, espurio no entraba en la cuenta. Era un hombre esencial, era un hombre verdadero, era un hombre uno. Era un hombre bueno, bueno en el sentido era lo mejor que puede ser. ¿Y qué quiere decir lo mejor? Lo más valioso, que era acabadamente lo que es. Porque como les decía ayer, la axiología contemporánea, la axiología de Max Scheler y de los otros axiólogos de los días de hoy, hacen una fenomenología del valor al margen del ser, como si el valor fuera una cosa, dice, ¿cuál es la esencia del valor? El valor vale. Es decir, la esencia del valor es valer, ¿no es cierto?
y dicen que el valor no es ser. El valor es el ser. ¿Qué ser es el valor? Es el ser que es cumplidamente lo que tiene que ser. Porque ¿qué es la belleza? Es el esplendor de la esencia en la apariencia sensible, en la misma expresión sensible. De manera entonces que nosotros vemos el sentido precisamente que debemos darle, el sentido analógico que tiene siempre todo concepto metafísico. Y cómo este concepto de esencia lo tenemos que manejar con un cuidado extremo. Díganme la hora. ¿A quién se llama? Acá tome esta hoja. Sí. A lo que usted dijo, cuando estamos en el próximo, lo que a él le falta, que a mí me sobra, le pertenece a él. ¿Cómo se podría tratar? Cuando él está necesitado. Cuando él está y esa necesidad está delante mío. Claro, porque si esa necesidad está en la China, no se da la relación. Claro. ¿Cómo se aplicaría el orden espiritual, sobrenatural, intelectual? ¿En qué sentido? Es decir, por ejemplo, si yo salgo ahora de esta casa, como el nuevo cúmulo de elementos sobrenaturales e intelectuales, ¿no? Me encuentro frente a alguien que lo necesita. Y se lo tengo que comunicar y para eso estamos. A mí, por ejemplo, a veces me reprochan que yo voy a cualquier lugar, es cierto. El otro día fui a un colegio que, claro, ahora me van a frenar por razones de salud, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no me interesa si en un lugar hay 10 personas o 20 o 5 o 1. No me interesa si es un lugar ultra modesto, anónimo o es un lugar importante. A mí el problema es que yo tengo una necesidad perentoria de dar lo que tengo. Y no es lo que determina, lo que constituye lo que una cosa es. Es decir, que si yo a la esencia existente, que es el individuo, que es la sustancia primera de que habla Aristóteles, que es la realidad actual de algo, yo le quito la esencia, que es lo que determina esa sustancia, lo que la limita, lo que la circunscribe en su ser, en lo que es, ¿qué queda? No quedaría nada. ¿Existencia de qué sería? Existencia de nada. Por eso, la metafísica será siempre la ciencia que estudia la esencia y el fin de lo que existe, que es otra de las definiciones. Estudia la esencia y el fin de lo que existe. Y el otro problema que es importante también considerar es que hay quienes consideran que la existencia, o pretenden hacer de la existencia algo que resulta de la relación. La definición abarca los principios constitutivos de las especies, o de la especie, pero no los principios individuales. Por eso, en los objetos compuestos de materia y forma, en las sustancias compuestas de materia y forma, nosotros nos encontramos que la esencia significa no solo la forma ni solo la materia, sino el compuesto de ambas, como ya nos hemos referido. Pero se sobreentiende que la materia que va, digamos, que integra la definición de la especie no es la materia individual, sino desindividualizada, la materia sensible desindividualizada. No es esta carne y este hueso,
de este cuerpo humano, sino la carne y los huesos. Porque, digamos así, en el pensamiento, el ser está desindividualizado, la materia sensible misma como despojada, traída de sus notas individuales. En la misma forma que el segundo grado de la abstracción abstrae la materia inteligible, que es el sujeto de la cantidad. La cantidad tiene el privilegio, digamos así, hablando siempre en el plano de aquello que es abordable por la inteligencia humana. La relación es una cosa accidental. De manera que todo lo que en nosotros es, digamos, vida de relación, relación con el otro, es una cosa accidental. Y esa relación, por ser una cosa accidental, es algo cuyo ser no es un ser de suyo, no es un ser por sí, es un ser por otro, de otro. El accidente es un ser disminuido. Precisamente porque es un ser disminuido, porque el accidente propiamente dicho le decimos ser, pero es ser de otro, es ser por otro, es ser en otro. Es decir, está en una relación de subordinación, de dependencia, con relación a el ser que es en sí y por sí, que subsiste en sí mismo, que es la sustancia. Por eso, la filosofía, la metafísica, se ocupa principalmente ¿de quién? Se ocupa principalmente de la sustancia. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que sea lo más sintético, lo más conciso y al mismo tiempo lo más preciso que me ha sido posible. La esencia existente, es decir, el individuo, la sustancia individual, lo existente, la esencia existente de un ser, en última análisis está compuesta de esencia como límite determinante. Es decir, que toda sustancia, primera, todo individuo, todo existente, en último análisis está compuesto de esencia como límite determinante y de existencia como actualidad determinada. La esencia es el límite determinante de la sustancia individual, de un algo o de un alguien existente. La esencia es el límite determinante y la existencia es la actualidad determinada. ¿Determinada por quién? Por esa esencia. Sin esa determinación, ese existir, ese existente no sería nada. Con lo cual restablecemos una prioridad que evidentemente tiene la existencia en cuanto a una circunstancia. Ustedes han visto, hasta el otro día el sacerdote en la homilía habló, citó a Ortega y Gasset sin nombrarlo, en ese libro que se llama El yo y sus circunstancias. Como si en la relación, digamos así, se agotara o se resolviera el existir. Y esto es erróneo, porque la existencia en sí de algo que existe en sí por sí mismo, que es una cosa, que es un alguien, que es un individuo, que es una persona, la existencia en sí es algo absoluto y primario en el ser, y un constitutivo que lo hace persistir primero a él, antes de relacionarlo con el ambiente. Esto
es importante incluso proyectarlo en la relación de las personas divinas, porque hay quienes han pretendido anular la sustantividad de las personas divinas y pensarlas en función de relación. Creo que usted una vez me citó, no me acuerdo, a un teólogo francés que decía algo de esto. Precisamente cuando la relación en todos los casos es un accidente. La relación, estamos